de no aprovechar las oportunidades que se nos presentan hoy, quizá mañana ya no estén. ¿Por qué te lo platico? Porque lo viví. Recuerdo que nos fuimos un grupo de amigos a una vieja hacienda un fin de semana y todas llevamos postres. Bueno, todas éramos 3 o 4 matrimonios. Y el sábado alguien preguntó: oye, ¿sacamos hoy un pastel o sacamos todos? Y entonces mi esposo dijo: saquen todos. Y luego las señoras dijimos: ay, no, vamos a sacar uno hoy y ya mañana sacamos los otros. Bueno, resulta que esa noche en la cocina de la vieja hacienda hubo un cortocircuito en el refrigerador y la cocina se quemó por completo. Se quemó por completo, amanecimos. Yo me acuerdo que estaba una cocina a la vieja usanza llena de ollas de barro colgadas y normalmente esa mañana había estado las naranjas exprimidas, el olor al café, el pan dulce. No había nada más que negro y un olor fuertísimo. Yo buscaba a quién preguntarle qué había pasado, pero no había nadie. Parecía de verdad como de película. De pronto bajo para buscar a alguien y me encuentro a mis amigos más tempraneros que yo, que se habían dado cuenta de toda la situación y se habían organizado para mandar comprar cualquier cosa y desayunar en una mesa improvisada y demás. Y de pronto todos los que estuvimos ahí nos pusimos a reflexionar en este detalle tan tonto que si no lo vives no te das cuenta. Pero nos dimos cuenta de lo efímero de la vida, de lo no negociable que puede ser de pronto la vida, en donde esos pasteles nunca los probamos. Y pareciera tonto, pero si lo comparamos con esa oportunidad que se nos va de convivir con amigos, de jugar con nuestros hijos, de decirle sí a ese trabajo que a lo mejor viene disfrazado de mucha presión y nos justificamos diciendo: no, ahorita no, mejor después, mejor mañana. Nunca sabemos si aquello que se presentó ese día en charola de plata, al día siguiente ya no regrese. Tengo un hermano que cuando vamos de viaje, él instituyó en la familia su lema, que es a todos sí. A todos sí. ¿Que vamos acá? Sí. ¿Que vamos a este lado? Sí. Que si no, todo es a todos sí. Y nos la pasamos tan bien porque sientes que de veras estás exprimiendo la vida. Yo me acuerdo, una de mis hijas alguna vez en un viaje le dio flojera ir a un restaurante que era único y al día siguiente partíamos de ese lugar y toda su vida se arrepintió de no haber ido a ese restaurante que había sido espectacular por diferente, por raro, por etcétera, y le dio flojera y se quedó dormida y toda la vida me dice cómo me arrepiento de no haber dicho sí en ese momento. Y bueno, así como te cuento estos detalles tan tontos de los pasteles o de un restaurante, es que así hay que decirle sí a la vida, a todo hay que decirle sí. Y ya que nos íbamos ese fin de semana de la hacienda, había un letrero por ahí escondido que decía: esta hacienda guarda recuerdos de vidas y épocas muertas que ya nadie conserva en la memoria. Y al leerlo me impactó muchísimo y me quedé pensando, y entre ellos estarán los pasteles que nunca nos comimos. Gracias y ojalá que te sirva también como reflexión. Gracias. Bye. Los leo.